Buenas tardes, Esperamos terminar. licenciado. Buenas tardes. Esperamos terminar los contenidos de la unidad número 4 el día de hoy. Les recuerdo que para el examen vamos a evaluar unidades 3 y 4, entiéndase capítulos del 3 al 13. Entonces, información que nos dieron hace algunos días, los exámenes comienzan el 20. Era una fecha así tentativa, pero recordemos que la vez pasada fuimos los primeros y nos enteramos así pocos días antes, entonces tenemos que estar preparados. Al menos no estamos corriendo, vamos bien. Y creo que hoy vamos a terminar así con bastante holgura. Pero bueno, comencemos entonces la plusvalía del pequeño patrono y la plusvalía del capitalista. Podemos observar acá una gráfica que nos trata de presentar cómo podría identificarse un taller artesanal. Es una figura bastante, representa una actividad muy antigua, ¿sí? Pero bueno, al final de cuentas es un taller artesanal y la otra gráfica representa una fábrica. Obviamente solamente hay 3 trabajadores en la gráfica que representa el sistema capitalista, pero el hecho de que estén elaborando vehículos ya nos da a entender que es una gran cantidad de obreros concentrados en un lugar específico, con métodos de trabajo, una organización muy avanzados, y ahí tenemos la presencia del capitalismo. Pues, ¿qué vamos a encontrar acá? Pues resulta que la plusvalía no nació precisamente en el capitalismo. Hablamos de capitalismo y rápido identificamos la producción de mercancías. También inmediatamente identificamos la generación de plusvalía. Pues bien, resulta que la plusvalía no ha sido exclusiva del capitalismo, sino que en el taller artesanal también se producía plusvalía. Obviamente en pequeñas cantidades. En los gremios artesanales existió el trabajo asalariado. Primeras experiencias de trabajo asalariado, tal vez un poquito antes del feudalismo también hubo, porque recordemos que el artesano surgió en la última parte de la comunidad primitiva. Pero aquí lo estamos visualizando ya en una época del feudalismo, donde los comerciantes exigían producir bienes para la venta y los maestros artesanos pues contrataban a algunos aprendices y asalariados y que le iban produciendo alguna plusvalía. Pero eran tan pequeñas las cantidades de plusvalía que le producían que el señor artesano, maestro artesano, en muchos casos se involucraba como productor directo también. Es decir, necesitaba incrementar la producción. Tenía pocos asalariados, pero no podemos negar que ahí surgió o ya aparecía, ya existía una forma primaria de plusvalía, digámoslo así. Y no era capitalismo, era la Edad Media. Pero obviamente el capitalismo ya se venía formando. Rasgos políticos del capitalismo los encontramos en el siglo XV, XVI, no digamos en el siglo XVIII. O en el siglo XVIII ya el capitalismo había nacido. Pero más o menos 15, 16, 17, en esos siglos, se van formando las instituciones que le van dando contenido al capitalismo. Y en lo económico, pues imaginemos el mercado cuando nació, pues, siempre ha existido intercambio. Pero aquí nos estamos ubicando en la Edad Media. Un antecedente un poco lejano de una fábrica. Un antecedente. Porque ya habían asalariados y alguien que era dueño de los medios de producción. El capitalista se caracteriza por su capacidad de contratar un alto número de obreros que le generan altas sumas de plusvalía. También le permite acumular mucha riqueza, vivir muy bien o en opulencia, y termina esa siendo su regla de vida, su forma de vivir, acumulando riqueza.
Pero esencialmente vemos que el capitalista obviamente dista de mucho de ser el maestro artesano. El capitalista genera mucha plusvalía. Tiene la capacidad de contratar grandes cantidades de obreros. Tiene capacidad de comprar mucho capital constante. Lo que menos hace, pues, es involucrarse en el trabajo, como en el taller artesanal. Aquí más que todo controla, vigila que el proceso de trabajo se realice adecuadamente. Y más que eso, que le representen ganancias. Pues bien, en el capitalismo, la producción de una determinada masa de plusvalía exige la inversión de una determinada cantidad de capital variable que la produce. Entonces, recordemos, el capital variable es la parte del capital que se invierte y, digámoslo así, impulsa la creación de plusvalía. Porque precisamente el capital variable es el capital o la parte del capital que se le paga a los obreros. O la parte del capital que representa el valor de la fuerza, el valor y el precio de la fuerza de trabajo de los obreros. Y al contratarlos por un día, pues les paga lo que representa el tiempo de trabajo necesario y estos le producen un valor que rebasa ese tiempo o ese tiempo que representa el valor de su fuerza de trabajo. Y así es como se genera la plusvalía. Dice acá, en el capitalismo la producción de una determinada masa de plusvalía exige la inversión de una determinada cantidad de capital variable que la produce y también de una cantidad determinada de capital constante que la absorbe. Ahí ya le estamos agregando el capital constante, pero recordemos que para el cálculo de la cuota de plusvalía, para la suma total de la masa de plusvalía, el capital constante no cuenta, pero no podemos negar su participación importante. ¿Por qué? No voy a trabajar sin máquinas y sin materia prima. No voy a producir valor si no tengo materias primas y no tengo máquinas. Entonces tiene que intervenir el capital constante, pero para los cálculos es irrelevante el capital constante. Pues bien, veamos esto, cómo se calcula la cuota de plusvalía. Eso ya lo vimos, solamente que no habíamos identificado o no había aparecido la P con el apóstrofe. Simplemente dijimos, la cuota de plusvalía es igual a plusvalía dividido capital variable por 100. Ahora ya apareció el símbolo de la cuota de plusvalía. Es esa P con un apóstrofe. Entonces la cuota de plusvalía es igual a, y ahora estamos usando la P en lugar de la M minúscula. Y lo dije, tanto la M minúscula como la P minúscula nos van a representar la plusvalía, o masa de plusvalía, como la queramos identificar. Entonces la cuota de plusvalía o tasa de plusvalía es igual a plusvalía dividido capital variable por 100. Me va a dar un dato en términos porcentuales. ¿Alguien se recuerda en qué proporción fue explotado el obrero que hacía hilo? ¿Se recuerda? El señor que hacía hilo de algodón. ¿En qué grado fue explotado? El porcentaje, licenciado. Sí. 33.33%. Muy bien, gracias. Ese señor fue explotado en un 33.33%. Entonces, si aplicamos esta fórmula, efectivamente esa P tiene que ser 2 dividido V, que sería 6 por 100, y nos va a dar 33.33%. Pero bueno, ahora veamos la fórmula de la masa de plusvalía. Ya explicamos más o menos que la masa de plusvalía. Decíamos, es la plusvalía total que se produce por un grupo de obreros en una jornada, en un periodo X. Depende de nuestra necesidad, haremos el cálculo, pero representa una suma absoluta de plusvalía.
Aquí aparece una nueva fórmula, entonces, la fórmula de la masa de plusvalía. Masa de plusvalía la estamos representando con una M mayúscula. Pero si aparece la M minúscula, pues va a representar lo mismo. Porque estamos hablando de un volumen de plusvalía. Pues bien, ¿qué ocurre si yo tengo el dato del capital variable y el grado de explotación? Porque esos datos son los que voy a utilizar. Pues entonces yo puedo determinar cuál es la masa de plusvalía. En algún momento no tengo el dato de la masa de plusvalía. Solo tengo, repito, capital variable y el grado de explotación que sufrió el obrero. Pues aplico la fórmula. Aplicando la fórmula, yo puedo determinar que efectivamente este señor que fue explotado en un 33.33%, aquí esa masa de plusvalía representa un quetzal. ¿Por qué? Porque lo que se le pagaron fueron 3 quetzales. Capital variable. Lo multiplico por el grado de explotación y me da 1. ¿Sí? Recordemos esas 2 horas en que él generó plusvalía y no se las pagaron y que estaban representadas por 50 centavos cada hora. Fuerza de trabajo generó un valor de 50 en la séptima hora y 50 centavos en la siguiente hora. Un quetzal. Pues aquí está confirmado a partir del uso del dato del capital variable y el grado de explotación. Pero un capitalista, un verdadero capitalista, no el artesano, un verdadero capitalista podría, voy a usar una palabra, manipular este dato. Quiero conservar la misma masa de plusvalía, un quetzal, pero quiero ahorrarme costos. No puedo obviar usar la máquina y la materia prima, pero sí puedo reducir mi capital variable. Entonces, modificando un dato de estos, yo puedo conservar, incluso manipulando dos datos de estos, yo puedo conservar mi volumen de plusvalía, mi masa de plusvalía. Dice, un capitalista podría disminuyendo uno de los factores y aumentando otro, obviamente en su beneficio. Conservar igual masa de plusvalía. Veamos. Masa de plusvalía igual, pues ya no le va a pagar 3 quetzales al señor, ahora le va a pagar 1.5. Quiere conservar su misma masa de plusvalía. Pues bien, se está ahorrando 1.5. Y entonces el otro dato lo duplica. El grado de explotación ahora no va a ser de 33.33%, sino que ahora va a ser de 66.66%. Y en aplicación de la fórmula tenemos que conservar su masa de plusvalía. ¿A partir de qué? Este obrero duplicó la plusvalía. ¿A partir de qué? Posiblemente le disminuyeron la jornada de trabajo y consecuentemente posiblemente le disminuyeron el salario. Es decir, le pagaron por debajo de su valor, su fuerza de trabajo. Y le intensificaron el trabajo. Ahora tiene que trabajar más rápido. 2 variables que podrían concurrir acá. Pero el capitalista logra conservar su masa de plusvalía con una menor inversión, porque ahora capital variable representa 1.5. Aumentando uno de los factores puede disminuir proporcionalmente el otro sin modificar la masa de la plusvalía. Es decir, puede disminuir aún más el capital variable invertido y duplicar el grado de explotación que puede mantener su masa de plusvalía intacta.
un quetzal. Sigue conservando su volumen de masa, su volumen o masa de plusvalía, a partir de cómo va modificando estos datos. Obviamente ese es un ejemplo, estos son casos hipotéticos. Sabemos que en la práctica hay límites legales, morales y materiales. Entonces podría entenderse esto a partir de la posibilidad de que disminuya el valor de la fuerza de trabajo, pero para que ello ocurra tienen que darse ciertas circunstancias que vamos a analizar más adelante. Y también posiblemente el obrero tenga que estar trabajando en una jornada de 8 horas, posiblemente, pero más intensamente. Pero bueno, aquí lo que queremos ejemplificar es cómo el capitalista puede conservar su masa de plusvalía a partir de realizar cambios en las variables que intervienen en el cálculo de la masa de plusvalía. Simultáneamente está disminuyendo el capital variable invertido, ¿sí? Simultáneamente está disminuyendo este factor y a la vez está duplicando el grado de explotación. Ahora los medios de producción sirven ante todo para absorber la fuerza de trabajo del obrero. Efectivamente, ahí lo que vemos en esos escenarios que acabamos de analizar es cómo el obrero se involucra cada vez más en la producción y la venta de su fuerza de trabajo pues está recibiendo una remuneración menor, porque el grado de explotación nos indica que efectivamente la jornada de trabajo no se está reduciendo. Dice, ahora los medios de producción sirven ante todo para absorber la fuerza de trabajo del obrero. Ya no es el trabajador quien los emplea, sino que son ellos los que lo absorben, lo emplean a él. Lo absorben de tal manera, asumamos que se incrementa, definitivamente se está incrementando, de alguna manera hay incremento de la intensidad del trabajo. Obviamente significa más involucramiento en el proceso productivo. Pero bueno, veamos ahora la plusvalía absoluta y la plusvalía relativa. Ya sabemos que la plusvalía, solo que, ¿cómo la logra el capitalista? ¿Cómo la obtiene? Ya explicamos cómo se da el proceso de producción, cómo el capital produce plusvalía, pero miremos algunas formas como el capitalista maneja la jornada de trabajo. En principio tenemos una jornada de trabajo que hemos venido ejemplificando con 8 horas, donde en el ejemplo decíamos 4 horas representarían el tiempo de trabajo necesario y 4 horas representarían el tiempo de trabajo excedente o sobretrabajo. Dijimos también que el obrero, en este caso hipotético, pues en 4 horas, él produce un valor equivalente al valor de su fuerza de trabajo. Y en las siguientes 4 horas, pues él produce un valor excedente, que es pura plusvalía. Pues bien, 8 horas, pues una jornada común en Guatemala. 8 horas es una cantidad X de horas que están limitadas por el Estado. 8 horas máximo. Pues bien, miremos un segundo escenario. Dice, la plusvalía se produce en el tiempo de trabajo excedente. Ya lo dijimos. Las horas marcadas con naranja. Tiempo de trabajo excedente. El capitalista quisiera obtener la mayor cuota o masa de plusvalía. Sí, también estamos claros de eso. Para ello, dice, podría extender el tiempo de trabajo excedente. Es decir, podría hacer trabajar al obrero produciendo plusvalía más de 4 horas. Podría
hacerlo. ¿Sí? En la práctica podría hacerlo. Pero se enfrenta a límites. Tiene límites materiales como por ejemplo la necesidad del trabajador para descansar. Límites morales, pues no solamente estamos en una época en la que ya el que produce ya no es esclavo, sino que tiene reconocidos muchos derechos. Entonces, esos derechos básicamente aquí están identificados como límites morales. Un derecho a estudiar, a recrearse, a hacer vida familiar, a hacer vida social y, por qué no, hasta vida política. Pero también tiene límites políticos o legales. Esto último está establecido en la ley, aunque también los límites morales vistos como derechos también están contenidos en la ley. Los límites naturales también están reconocidos por la ley de alguna manera, pero aquí los estamos diferenciando para efectos de comprender que hay una serie de limitaciones para el capitalista cuando éste quisiera conservar al trabajador 12 horas, tal vez más, trabajando para él, generando plusvalía, porque al final de cuentas lo contrató por un día. Pues bien, miremos, este es el escenario que les decía. Una jornada de 8 horas que se puede convertir en una jornada de 10 horas. Si el grado de explotación en la primera jornada es del 100%, porque el obrero produce 4 horas plusvalía y 4 representan su tiempo de trabajo necesario, pues ahí hay un 100% como grado de explotación. Pero en el segundo escenario encontramos que ahora hay un 150% como grado de explotación. La aspiración del capitalista, que el trabajador le produzca la mayor cantidad de plusvalía posible en una jornada de trabajo. Pues bien, al menos le está pagando por su justo valor, siguiendo obviamente el caso hipotético que veníamos analizando, le está pagando de manera justa el valor de su fuerza de trabajo, porque le está pagando los 4 quetzales que representa, o las 4 horas, perdón, que representa el tiempo en el cual el obrero produce el valor de su fuerza de trabajo. Pues bien, si los límites se lo permitieran, el capitalista podría incrementar la producción de la plusvalía prolongando la jornada de trabajo. Es el segundo escenario. En este caso se estaría ante la producción de plusvalía absoluta. Segundo escenario, segunda jornada aquí descrita. Ahí hay una prolongación de la jornada de trabajo en beneficio de la producción de plusvalía. Aquí estamos entonces ante una producción de plusvalía absoluta que ocurre por efecto de la prolongación de la jornada de trabajo, como decíamos. Pero también encontramos otra modalidad. Si el incremento de la plusvalía se da por disminución del tiempo de trabajo necesario, es decir, ya no es prolongación de la jornada, sino respeto de las 8 horas, pero disminuyendo las 4 horas donde el obrero produce un valor equivalente al valor de su fuerza de trabajo. Dice, si el incremento de la plusvalía se da por disminución del tiempo de trabajo necesario, se estaría produciendo una plusvalía relativa. Se me olvidó marcarla ahí con azul, como aparece en la primera. Pero aquí hay una plusvalía relativa. Y la encontramos así. Ahora no son 4 horas de tiempo de trabajo necesario. Ahora son 3, en beneficio de más tiempo para producir plusvalía. ¿Qué se entiende de esta nueva jornada, jóvenes? Tiempo de trabajo necesario ahora son 3 horas. ¿Qué se entiende por este escenario, esta jornada? Escucho comentarios, opiniones. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Alguien? Que aumentaron las ganancias para el capitalista.
Obviamente, ahí hay más plusvalía y consecuentemente hay más ganancia para el capitalista. ¿Sí? ¿Qué más? Que al final de cuentas es la aspiración del capitalista. ¿Qué más encontramos acá? Como una característica de esta nueva jornada que tenemos graficada. ¿Qué otro aspecto relevante podemos ver ahí? Pregunto, jóvenes. ¿Alguien más? Disminución del sueldo, quizás, licenciado. Ahí, así es, ¿sí? Porque no puedo decir, bueno, ahora mi tiempo de trabajo totalmente necesario son 3 quetzales, son 3 horas, pero sigo ganando lo mismo. No, ahí hay una disminución del tiempo de trabajo necesario, que eso se traduce en menos salario, ¿sí? Obviamente eso significa que ahora va a producir más tiempo de plusvalía. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro aspecto característico sobresale acá? Algo sobre lo que hayamos visto en la clase o en clases anteriores. ¿Cómo? El grado de explotación es alto. Eso sí, no lo escuchamos bien. El grado de explotación es El más grado, alto. claro, el grado de explotación es más elevado, ¿sí? Aquí es más elevado el grado de explotación, sin modificar las 8 horas. Sin modificar las 8 horas, el grado de explotación se incrementa. ¿Qué más? Aumenta la plusvalía sin que varíe la jornada de trabajo. Exactamente, sí, es lo mismo, se incrementa la plusvalía, mayor grado de explotación en el margen de las 8 horas. ¿Qué más? Hay algo bien importante que está vinculado a un tema que vimos hace algunas clases. Vamos a ver, dice, tomando en cuenta que el valor de la fuerza de trabajo es una magnitud determinada, ¿sí? Ya sabemos que el valor de la fuerza de trabajo es una magnitud. Dice, la reducción del tiempo de trabajo necesario se justificaría, es decir, tendría por fundamento si se rebaja el valor, me faltó una palabra aquí, del tiempo de trabajo socialmente necesario para producir las mercancías que usa el obrero para su sustento. Ahí quité una parte y la pegué más adelante. Pero ahí se entiende. ¿Qué ocurre entonces? La fuerza de trabajo es una magnitud determinada. O perdón, el valor de la fuerza de trabajo es una magnitud determinada. ¿Cómo se logra determinar la magnitud del valor de la fuerza de trabajo? Pues la suma de los precios de los bienes que consume el obrero y su familia. ¿Para qué? Para vivir, para que el obrero regrese a su trabajo al siguiente día y vuelva a trabajar y sus hijos crezcan, porque sus hijos serán los futuros obreros, a menos que el capitalista lo sabe y dice, bueno, este obrero es mortal, pues entonces pues, que sus hijos sean los próximos obreros. Entonces, si el valor de la fuerza de trabajo es una magnitud, entonces el valor de la fuerza de trabajo puede disminuir siempre y cuando disminuyan los precios de los bienes que él consume y su familia para mantenerse vivos y él en condiciones de ir a trabajar. ¿Sí? Eso nos quiere decir acá. Ese es el argumento de la economía política. Por lo tanto, ¿qué ocurre? 3 horas de tiempo de trabajo necesario, y como dijo el compañero hace un momento, le bajaron el salario. Pues bien, la fuerza de trabajo disminuiría su valor solo si disminuyera el valor de los bienes que el obrero y su familia consumen. Ahora vuelvo a preguntar, ¿qué tiene que ocurrir para que esto baje, jóvenes? Siguiendo la lógica del análisis que hemos hecho antes. ¿Cómo bajarían estos valores, estos precios? ¿Cómo podrían bajar? Bajando la plusvalía.
En este escenario que estamos viendo ahorita con la plusvalía relativa, encontramos que la plusvalía se genera en mayor cantidad porque ahora tiene que trabajar más horas. El gran problema es, disminuyó el tiempo de trabajo necesario y bueno, de la economía política puede ocurrir, pero para que ocurra, tendrían que bajar los precios de los bienes que consume el obrero y su familia. La pregunta es, ¿cómo bajarían? ¿Cómo podrían bajar estos precios? ¿Cómo podrían bajar el valor de estos bienes que consume el obrero y su familia? Los quiero llevar a un tema que ya vimos en la segunda unidad, productividad del trabajo. Bajarían los valores de estos bienes por mejora en la productividad, es decir, por mejoras de los medios o de los métodos de trabajo. Se recuerda a cuando hablamos, si se incrementa la productividad del trabajo, en el mismo tiempo se producen más mercancías, pero cada una de ellas tiene menos valor nuevo. ¿Por qué? Porque en el mismo tiempo y en las mismas condiciones se producen más mercancías. Entonces la mercancía sigue conservando su misma cantidad de capital constante. Sigue conservando su misma cantidad de valor proveniente de la máquina y del algodón, en el caso de las madejas de hilo. Pero en lo que respecta a la cantidad de capital nuevo, este es menor. Porque en el mismo tiempo ahora se produjeron más mercancías. Ya al obrero le pagaron lo mismo y no se esforzó más. Y la jornada es la misma. Solo así estaríamos en una situación en la cual diríamos, bueno, la jornada de trabajo, el tiempo de trabajo socialmente necesario representa menos valor. Entonces puede ser 3 horas. Solo si se diera una situación de esas. De modo que la producción de la plusvalía relativa dependería de una revolución en el proceso de trabajo. Es decir, había que modificar el proceso de trabajo o esperar que se desarrollen las fuerzas productivas a manera de que tengamos máquinas mucho más eficientes. Y que de hecho eso siempre ocurre. El ser humano siempre está inventando nuevas máquinas, métodos de trabajo, procesos de trabajo. Siempre lo está haciendo. Es decir, las fuerzas productivas se desarrollan permanentemente. Entonces, nos está diciendo este planteamiento. Si efectivamente baja el valor de las mercancías, bajaría el tiempo para producirlas y consecuentemente baja el valor. Y entonces tendría que bajar el precio. Y entonces el obrero gastaría menos comprando los bienes que él consume y su familia para subsistir. Y aquí resalté la parte que le quité al texto anterior. Si se reduce el tiempo de trabajo necesario sin este fundamento, se estaría pagando la fuerza de trabajo por debajo de su valor. Entonces, en este caso, es el obrero que está sufriendo esa disminución de su tiempo de trabajo necesario y que como efecto le bajan el salario, pues le están pagando el valor de su fuerza de trabajo por debajo de su valor. ¿Cómo se originó esta situación? Bueno, el capitalista quiere más plusvalía. Entonces ahora vamos a bajarle el tiempo de trabajo necesario. Entiéndase, le vamos a bajar el salario. Ah, claro, eso puede tener un fundamento. Claro, nos explica la economía política. Puede tener un fundamento, se puede justificar siempre y cuando bajen los precios de los bienes que consume el obrero y su familia. Ahí sí se justifica. De otra manera, no se justificaría. Entonces, en este caso, pues estaríamos en una situación en la cual el capitalista genera más plusvalía, pero en detrimento del salario del obrero o de la paga que recibe el obrero por trabajar. Pero bueno, y hay una tercera modalidad de plusvalía, la plusvalía extraordinaria. Esta plusvalía es asociada
a los tiempos modernos, globalización, es una modalidad de la plusvalía relativa. Se caracteriza porque esta la obtiene aquel capitalista que es muy innovador, se topó con una tecnología que puede aplicar a su proceso productivo y la adquiere. Y la posee en exclusividad. Esto le permite producir mucho más, ser más eficiente que su competencia. Entonces se dice que esta plusvalía es temporal. Es temporal porque desaparece cuando se generaliza el uso de los medios de producción o de producir que hacían más eficiente la producción de los que obtenía esa plusvalía. Entonces la plusvalía extraordinaria es una modalidad de plusvalía relativa, pero la característica esencial es que la obtiene en estos tiempos modernos de globalización. La obtienen aquellos capitalistas que incorporan a su proceso productivo tecnología de punta, tecnología que incluso posee en exclusividad, pero como su competencia se va a enterar y va a buscar esa tecnología y la aplica, entonces el que la aplicó primero obtiene una plusvalía extraordinaria temporalmente, mientras los otros, su competencia, se actualizan en ese sentido. Y a eso se le llama entonces plusvalía extraordinaria. Esta plusvalía es la forma fundamental de la actualidad conocida como globalización. Pues bien, hasta aquí, jóvenes, ¿dudas, preguntas? ¿Se entiende? Sí se entiende, licenciado. Todo bien. Muy bien, gracias. Vamos a ver la plusvalía y capitalismo. Bueno, ya hablamos de la plusvalía, cómo se genera. Ya hablamos de la plusvalía, cómo aparece cuando se invierte un dinero que se revaloriza y por eso el dinero que se invierte en la producción adquiere carácter de capital porque efectivamente aparece la plusvalía y que no proviene de otra fuente más que de la fuerza de trabajo. ¿De quién? Del obrero. Fuerza de una mercancía. Y obviamente ese es un rasgo muy característico del capitalismo. El capitalismo y la plusvalía. En primer lugar, no todo sistema de producción de mercancías es capitalismo. Bueno, ya lo vimos. Imaginémonos cuando descubrieron América. ¿Qué andaban haciendo los españoles por aquí en América? Pues andaban buscando nuevas rutas, tienen que ver para nuevos mercados. Es decir, que ya se producían mercancías. El intercambio ya era algo muy frecuente, muy común. Andaban buscando nuevos mercados o mercados orientales o la ruta para llegar a estas regiones orientales donde obviamente habían mercados muy desarrollados. Y estamos hablando de una época en que Edad Media, antes del capitalismo. Entonces las mercancías se han producido antes del capitalismo y en el capitalismo. Pero en el capitalismo se convierten en la regla, en lo común de la producción. Porque en el capital producimos otros. Y entonces la mercancía se convierte en un factor fundamental. Entonces es común que el capitalista contrate obreros o fuerza de trabajo comprada, adquiere fuerza de trabajo comprada y la hace para producir mercancías. Y en ese proceso de producción de mercancías, pues se va generando el valor. Pero repito, no es exclusivo, nunca ha sido exclusivo o no fue exclusivo del capitalismo la mercancía. Pero obviamente en el capitalismo es donde se desarrolla más este factor y tiene una trascendencia pues enorme. Y repito, es lo común que veamos en el capitalismo cómo se producen mercancías.
En el capitalismo, los medios de producción pertenecen a ciertos individuos, propiedad privada sobre los medios de producción, y se producen mercancías comprando fuerza de trabajo como mercancía. Entonces aquí viene la característica básica del capitalismo. Se producen mercancías, pero a través de fuerza de trabajo que se compra como que fuera una mercancía, o se compra como una mercancía. Pues bien, entonces aquí encontramos la fórmula con la que comenzamos el análisis. Es propio de ese sistema la generación de plusvalía. ¿Dónde está la plusvalía en esta fórmula? Ahora ya aparece sobre la segunda D, perdón. Entonces yo tengo dinero, voy al mercado y compro mercancías y luego las vendo. Y cuando las vendo tengo más dinero. Para decirlo en términos muy resumidos. De esa manera, una cantidad X de dinero se convierte en una cantidad mayor de dinero. ¿Por qué compré? Para vender. Lo estoy diciendo muy resumido, pero ya desglosamos esa fórmula. Ya la desglosamos, pero en esencia, esta es la fórmula general del capital. El capitalismo tiene como proceso de trabajo, de producción, de actividad económica, esto. Inversión para tener más dinero, produciendo mercancías. Pues bien, en ese contexto, pues tenemos a la plusvalía como un factor muy importante, toda vez que desde la economía política objetiva se plantea que la ganancia tiene como base la plusvalía. Entonces, la plusvalía no se produce en el mercado. La plusvalía se produce en la producción. Y cuando llega al mercado, lo que ocurre es que ese valor que se generó en la producción, ese valor, pues se convierte en dinero en el mercado. La fuerza de trabajo comprada tiene valor, ya lo dijimos, como cualquier mercancía. Al trabajar no solo se transfiere valor desde los medios y objetos de trabajo, sino que se añade valor desde la fuerza de trabajo. También ya lo dijimos, analizamos el caso de este joven que producía madejas de hilo y decíamos, él mientras le da forma a la mercancía, pues él usa una máquina y usa materia prima. Y eso significa que le va transfiriendo valor, le va dando forma a la mercancía, pero a la vez va creando un valor nuevo, ¿sí? Desde la fuerza de trabajo. Y también vimos que hay un momento en que este señor produce plusvalía. Dice acá, pero como al obrero lo contratan para trabajar a cambio de un valor equivalente al de su fuerza de trabajo, lo que produce después, es decir, en el tiempo de trabajo excedente, es plusvalía. Entonces, producir plusvalía es la norma, lo común en el capitalismo. Porque es la base de la ganancia, dice la economía política objetiva. Pero bueno, algunos rasgos de la plusvalía, algunos rasgos del capitalismo. Y también hemos hablado del valor de la mercancía. Veamos los componentes del valor. En principio, los componentes del valor contenido en una mercancía son capital constante, capital variable y plusvalía. Si analizamos el proceso de elaboración de las madejas de algodón, veíamos que solo en las 2 últimas horas se produjo plusvalía. Pero dijimos, si tomamos en cuenta estas 16 mercancías y asumimos que cada una tiene un valor de 1.35 quetzales, pues hoy en día, cuando terminamos el proceso productivo, tenemos 21.60 quetzales concentrados en todas las mercancías. ¿Qué fue lo que sumamos? Pues sumamos capital constante, sumamos capital variable y sumamos plusvalía. Pues bien, ahora esos 21.60 quetzales, dividámoslos entre 16 mercancías.
Y tenemos que efectivamente, aquí, tenemos que efectivamente cada mercancía tiene 1.35 quetzales de valor. Pero si desagregamos en cada una de ellas, ahora, ¿cómo se integra ese 1.35? Vamos a encontrar que tiene una parte que es capital constante, otra parte que es capital variable y otra parte que es plusvalía. Entonces el valor de la mercancía lo vamos a formular de esa manera. Capital constante más capital variable más plusvalía. Valor de la mercancía. Otra variable importante es la tasa de plusvalía. La tasa de plusvalía representa el grado de explotación que sufre el obrero. Representa también, bueno, la norma de plusvalía, la cuota de plusvalía, la tasa de plusvalía, distintas denominaciones, pero todo ello representa el grado de explotación del obrero o la proporción del trabajo excedente con respecto al trabajo necesario o la proporción de la plusvalía respecto al valor de la fuerza de trabajo. Es decir, para imaginarnos la representación de la tasa de plusvalía es del valor de la fuerza de trabajo. ¿Qué proporción es la plusvalía? Así como lo vimos en el caso del señor que elabora madejas de hilo. Trabajó 2 horas produciendo plusvalía y le pagaron las 6 horas anteriores a esas últimas 2 horas. En su jornada de 8 horas se pregunta, ¿qué es 2 horas de trabajo respecto a 6? Pues el cálculo nos dijo 33.33%. Pues su grado de explotación fue de 33.33%. Pues es precisamente esto. ¿Cómo logro determinarlo? ¿Cómo logro calcularlo? Pues ya socializamos la fórmula también, solo que aquí ya estamos usando la P con un simbolito adicional que va a representar la cuota de plusvalía, tasa de plusvalía o grado de explotación. Esa P, repito, que representa la tasa de plusvalía, pues ¿cómo la calculo? O ¿cómo calculo la tasa de plusvalía? O ¿cómo calculo el grado de explotación? O ¿cómo calculo la cuota de plusvalía? Pues, como lo hemos hecho, solo que ahora estoy usando la P en el lugar de la M minúscula. Dije, es indiferente. Me puede aparecer la M minúscula o la P minúscula, significa lo mismo. Y lo aclaré antes porque sabía que iba a aparecer después la P. Pues bien, pues la cuota de plusvalía se calcula dividiendo la suma de plusvalía, si es un obrero, si son varios obreros, la suma total de la plusvalía se divide entre el capital variable y se multiplica por 100. Y este dato es un dato porcentual, el que nos va a arrojar. Y así es como puedo decir que el obrero fue explotado en un 100%, puedo decir que el obrero fue explotado en un 50%, puedo decir que el obrero fue explotado en un 33.33%, como el caso que vimos anteriormente. Tasa de ganancia. La tasa de ganancia, que incluso ya la analizamos, representa la proporción de la plusvalía con respecto al desembolso total del capital. Pues bien, ahora no estoy comparando mi volumen de plusvalía frente a lo que representa el valor de la fuerza de trabajo. Ahora no estoy contrastando mi suma total de plusvalía con lo que se invirtió en salarios. No, ahora estoy comparando mi plusvalía frente a toda la inversión. Eso es lo común. Sí, el que invierte, pues,
hace números cuando terminó de vender sus mercancías y dice, comencé con 5,000 y terminé con 10,000. No está separando capital constante y capital variable. Pues es esto. Representa la proporción de la plusvalía con respecto al desembolso total del capital. ¿Sí? La plusvalía, obviamente, como es una tasa de ganancia, estamos viendo la suma de la inversión más la plusvalía, que después esta plusvalía se convertirá en ganancia, en dinero. Representa la proporción de la plusvalía con respecto al desembolso total del capital. Entonces aquí tenemos, en primer lugar, el símbolo de la G minúscula. Me identifica la tasa de ganancia. Más adelante vamos a ver que aparece la G con un apóstrofe. Así como la P nos apareció de repente con un apóstrofe. Pero ahorita la notamos así, limpia, sin mayor agregado, porque se aparece en el libro de texto y para que no nos genere dudas. Tasa de ganancia es G y se calcula dividiendo la masa de plusvalía entre la suma de capital constante y capital variable. Y lo multiplicamos por 100 y me arroja un dato porcentual. Pero si vemos, estamos contrastando, repito, la plusvalía con todo el capital invertido. Tasa de ganancia. Entonces nunca va a coincidir la tasa de ganancia con la tasa de plusvalía. No va a coincidir. Si es un mismo capital, no va a coincidir. Porque efectivamente para obtener la cuota de plusvalía yo contrasto solamente dos datos. Plusvalía y capital variable. Pero aquí me estoy yendo a un agregado del capital constante. Entonces este dato siempre va a ser menor. Repito, en el mismo capital. Siempre va a ser menor. Y también tenemos la composición orgánica del capital. La composición orgánica del capital es básicamente, dice acá, es una medida de la relación del capital constante con el capital variable en el capital total de la producción. Dos formas de definirla. En primer lugar, se dice que la composición orgánica del capital es la proporción del capital constante respecto al capital variable. Y también se dice que es la determinación de, o es la proporción del capital constante respecto a todo el capital. Por eso que aparecen dos fórmulas. Permite una mejor interpretación el uso de la segunda. Porque yo puedo decir que representa mi capital constante de todo el capital. Y si lo expreso en términos porcentuales, que así debe ser, yo puedo decir, mi capital constante es el 75% de todo el capital. Pues deduzco que el 25% es el capital variable. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, recordemos que la composición orgánica del capital puede ser una composición superior o puede ser baja o inferior. Es superior a partir de cuál de los dos montos que representan el capital es mayor. Pero bueno, en este caso entonces lo podemos determinar de esa manera, de esta manera. Entonces, dos fórmulas. Las dos, obviamente, son la representación de O minúscula, que es el símbolo de la composición orgánica del capital. Y luego tenemos la masa de plusvalía. Que es plusvalía en términos absolutos. Que esta ya la vimos hace algunos minutos. La P, que representa la plusvalía o masa de plusvalía, o la M minúscula, que representa lo mismo, se calcula dividiendo capital variable
perdón, multiplicando capital variable por la cuota de plusvalía. Entonces aquí me va a dar datos absolutos. Me va a dar una cantidad absoluta de plusvalía. Pero bueno, estas son las fórmulas de las que hemos venido hablando, de las fórmulas que nos interesa conocer para ir viendo una serie de factores que hemos analizado, ¿sí? La suma total de la plusvalía, la masa de plusvalía, la composición orgánica del capital que incide en la determinación de una tasa de ganancia media o de ganancia que puede ser baja o alta o media a partir de cuál sea esta composición del capital. La tasa de ganancia, que es un estimado obtenido de un cálculo matemático a partir de relacionar prácticamente plusvalía con el capital perdón, la tasa de plusvalía que representa el grado de explotación del obrero. Habíamos hablado del componente del valor, pero aquí ya estamos integrando el valor en la mercancía y vista una plusvalía distribuida en todas, vemos que efectivamente cada una de las mercancías tiene capital constante, capital variable y plusvalía. Y obviamente también vimos, bueno, esos son temas que ya los hemos venido mencionando, pero no habíamos presentado ni usado las fórmulas. De esa manera estamos entonces cerrando la última parte de la unidad número 4 y que prácticamente el examen llega hasta acá. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Hay alguna duda? De mi parte todo claro, licenciado. Muy bien, Carol. ¿Alguien más? Todo bien, licenciado. ¿Estamos bien? Está bien, licenciado, gracias. Muy bien. Vamos a elaborar un ejercicio que permita que ustedes utilicen estas fórmulas. Y obviamente para el examen no viene parte práctica, pero sí es importante conocer las fórmulas. Entonces se las recomiendo. Se las recomiendo para efectos del objetivo inmediato que tenemos, que es el examen, que no tenemos programación todavía, pero en términos así muy generales se ha dicho que tal vez comiencen el 20. Y el 20 es el lunes. Tomando en cuenta que esta semana se reduce bastante porque mañana no hay clases el miércoles. Entonces nosotros, si no tenemos interrupción el lunes, incluso si no tenemos examen, podría decirlo, pues esta es nuestra última clase. Que la estamos cerrando así bastante holgados porque recuerden que en el primer parcial hubo una parte que ya no nos dio tiempo de explicarla y yo hice un pequeño videíto y lo cargué ahí en la carpeta para que ustedes la consultaran ese tema, o al menos consultaran la explicación que yo hice. Igual en esta ocasión, si alguien quiere consultar las clases, ahí aparecen en una carpeta de Drive. Ustedes pueden llegar ahí a través del enlace que está colgado en Classroom. Aparece aparece bajo el título de clases grabadas. Entonces abrimos y hay un documento en Word y ahí pegué el enlace. No requiere autorización, sino que el ingreso es libre. Hasta ahorita ahí están las clases completitas. Obviamente me falta la de la última clase que es hoy, pero esa la grabé a primera hora, la subo más tarde.
si alguien las quiere consultar. Igualmente las diapositivas las vamos a colgar en Classroom hoy mismo. Y si hubiera clase el lunes, pues el lunes haríamos un repaso sobre estos temas, buscando prepararnos para el examen. Porque repito, en teoría, en términos muy generales, nos dijeron los exámenes podrían comenzar el 20. Y recordemos que la vez pasada fuimos primeros. A lo mejor, pero lo vamos a confirmar. Lo importante es que comenzamos a estudiar. Pero bueno, jóvenes, visto estos temas, entonces, ¿hay algunas dudas? ¿Hay preguntas? ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? No hay. No, licenciado, muchas gracias. Tal vez la área práctica, pero como usted decía, si hay tiempo para hacer un ejercicio, sería lo ideal, ¿no? Sí la vamos a hacer. Concuerdo, licenciado. ¿Cómo dice? Estoy de acuerdo. Sí, concuerdo con eso para Muy bien, concuerdo. aprender a utilizarlos. Está bien, sí. Vamos a hacer unos ejercicios ahí. Que también como tenemos 7 puntos pendientes ahí de trabajar a partir de pruebas o ejercicios pequeños, también vamos a ver la manera de hacer un ejercicio que les permita hacerlo antes del examen, aunque lo entreguen después, pero que les ayude para ir estudiando. Entonces, pero hoy es día ¿qué? Hoy es día lunes. Bueno, entre hoy y mañana estaríamos viendo cómo les hacemos llegar algún ejercicio ahí que tenga 2 resultados positivos. Es decir, que les ayude a estudiar y a la vez sea parte de las tareas con ponderación. Pero bueno, entonces, insisto, dudas, preguntas, jóvenes. Si no hay, pues nos vemos el día próximo de clase. ¿Sí? Está bien, licenciado. Muchas Muy bien. gracias. Gracias. Muy bien, jóvenes. Entonces, que descansen y nos vemos el siguiente día de clase, obviamente.